Racismo. 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 En podcast de Racializades Colmex. Bueno, hola a todos. De parte de Racializades Colmex les damos la bienvenida a este primer ciclo de entrevistas donde conversaremos sobre racismo en distintos ámbitos de la vida pública. En este primer episodio estamos con la senadora Celeste Sánchez, quien pues nos prestará un poco sobre el racismo en la política mexicana y un poco sobre su experiencia personal a lo largo de este conversatorio entre pues mi compañera Ana, estudiante de doctorado en el Colegio de México, y yo. Bueno, Celeste, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias Ana por abrir el espacio para hablar acerca de este tema que es una problemática y que tiene que ser enfrentado así, ¿no? Qué bueno que lo puntualizas así, porque precisamente en estas pues tiempo donde estos temas han brotado tanto de parte de la sociedad, en espacios que antes pues no se hablaba de esto, y pues gracias a las redes sociales podemos conocer un poco más sobre esto. Pues primeramente, pues ¿tú cómo te identificas como persona racializada? Bueno, me autoidentifico como afromexicana y pues así, porque así fue mi identificación como tal, ¿no? Conocer acerca del tema, los términos, y el término de afromexicana fue el que más pudo completar mi identidad. Por ejemplo, bueno, ya que mencionas este término tan interesante, ¿en qué momento de tu vida tú descubriste ese término y dijiste como, wow, esto me queda, yo me identifico, esto soy yo? Sí, justo, bueno, varios comentarios en redes, como bien lo decías, ¿no? Las redes sociales han ayudado muchísimo a que se hable más de estos temas, ¿no? Porque siempre ha estado el racismo, la discriminación, pero es poco que se comentaba. Y fíjate que fue a los 22, 23 años. ¿Por qué? Porque pues fue tipo accidental, ¿no? O sea, estar trabajando en asociaciones civiles, y fue que yo me iba a encargar de la línea del tema afromexicanos, afromexicanidad, y fue que me dijeron que si yo quería encargarme porque yo era afro, ¿no? Entonces, que alguien más te lo diga, ¿no? Un tercero, y que yo, o sea, obviamente me sorprendí y dije, pues no sé si lo soy, ¿no? Pero voy a investigarlo. Entonces comencé a acercarme a los académicos primero, y también a activistas del movimiento afromexicano, y fue que comencé a participar en coloquios, en conversatorios, en otras conferencias, y ahí fue donde escuché el término. Entonces, pues hay personas afros que se identifican como negras, como morenas, como afrodescendientes en general, ¿no? Pero el término que más se adaptó a lo que yo sentía que era es afromexicana. ¿Cómo ha afectado la forma en la que te identificas en tu vida personal? Bueno, pues obviamente he influido en todas las áreas, en todas las esferas de mi vida, porque antes de identificarme como tal, yo no podría haber dicho que ya estaba construida toda mi identidad, ¿no? Me hacía falta conocer acerca de mi historia, los libros de texto, los planes de estudio, nunca hablaban de esta parte de la historia. Entonces yo no me sentía que pertenecía, ¿no? Además de que en algunos lugares también, como no conocen del tema, como no conocen de este término, de la historia que ha tenido y de los aportes que han tenido la población afromexicana, afrodescendiente, pues dicen, es muy fácil que por tu fenotipo o quizás hasta por el acento, si vienes de otras regiones del país, digan que no eres mexicana, ¿no? Entonces, al yo conocer acerca de mi identidad, lo que hice fue llevarla a todas las esferas de mi vida, tanto en mi trabajo como en mis estudios, y también no solamente en mi vida de activista, sino también en el término personal, ¿no? Sentirme orgullosa de mi cabello, de mi color de piel, de mis tradiciones, de mis costumbres, del por qué era como era. Creo que eso ayudó y afectó a todas las esferas de mi vida. Okay. Esta parte es interesante, como uno de pronto no se siente tan identificado por cómo lo ven los libros de texto. Por ejemplo, hablando
volviendo al tema del afromexicanismo, ¿no? ¿Tú cómo le dirías a la gente que es, o si tuvieras que definir en una palabra ser el afromexicano, cómo lo definirías? Que alguien que te escuche diga, sí es cierto, yo me identifico con esta situación, he vivido esto, No puedo decirlo en una palabra, porque, o sea, como que siempre se relaciona, eres afro, eres negro, ¿no? Y siempre como que se enfocan en el color de piel. Las personas afromexicanas no nos enfocamos en el tono de piel, no solamente es una parte importante, claro, pero también es otra de las características fenotípicas, pero principalmente son tus tradiciones, tus costumbres, el desarrollo en la comunidad y cuál es tu historia de vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá es de Guerrero, de Coajinicuilapa, Guerrero, un municipio que se reconoce principalmente afromexicano, que tiene una larga historia en este término y que a pesar, porque todos dicen, ¿no? Si eres descendiente, si te consideras descendiente de africanos o de afrodescendientes, ¿cuál es tu línea, no? Siempre mencionan ese tipo de cosas o te preguntan esas ideas y pues tenemos que pensar en que en la época virreinal, en esta época en donde traían a personas en situación de esclavitud, obviamente hubo de muchísimos países y no hubo un registro correcto de dónde venían, ¿no? Entonces sabemos que llegaron de varios países de África y que se asentaron en nuestro país. Somos descendientes de esas personas que vinieron en calidad de personas esclavizadas, ¿no? Pero que también hay que recordar que que llegaron personas libres a trabajar aquí a México, a lo que ahora es México, de África, y que también recordar que el ser afromexicano no solamente engloba a las personas que se consideran de esa diáspora, ¿no? Sino también de las personas que llegan en migraciones recientes, como es las personas que vienen de Haití y que aquí tienen hijos ya con mexicanos o quizás con otros haitianos, pero que nacen aquí en México, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay una construcción de la afromexicanidad muchísimo más grande, mucho más diversa, y no podemos definirla quizás en una palabra o en algo muy corto o algo muy simple, ¿no? Porque es complejo, es diverso, y eso es muy, muy importante. Muchas gracias por la aclaración. Sí, es una explicación bastante necesaria porque mucha gente luego no tiene idea particularmente de cómo pues se puede identificar a alguien más allá del mito del mestizaje, qué compone una afromexicanidad. Y entonces pues creo que fue una aclaración muy importante. Muchísimas gracias, Celeste. Ahorita que tocas justo el tema del fenotipo, pues me llama la atención, ¿no? O sea, ¿en qué momento de tu vida tú te diste cuenta de tu color de piel? ¿Recuerdas una vivencia en particular o un ciclo de vivencias continuas en alguna edad en especial? Fíjate que una de las cosas que siempre recuerdo y que últimamente también lo he traído otra vez a la plática es que mi vivencia en la secundaria fue la que abrió como ese panorama. Creo que muchos que dicen, ¿no? En la secundaria pues vives el bullying, ¿no? O vives que son de las peores etapas, considero, porque hay un cambio también obviamente físico, ¿no? Entonces, pues obviamente estás lidiando con todas tus inseguridades, con tus cambios físicos, cambios hormonales y todo esto, pero es en donde yo podría situar que fue que me consideré una mujer, en ese momento niña, ¿no? Con un tono de piel más oscuro, con que el cabello, mi cabello no me gustaba, ¿no? Siempre me sentía como que si no me ponía plastas de gel o si no me lo trenzaba, era que estaba despeinada, porque eso te lo dan a entender ahí en las escuelas, ¿no? Recordemos que en las secundarias nunca te han dejado traer el cabello como tú quieras, ¿no? Entonces, si lo traías suelto o si lo traías un poco, o sea, sin un poco de gel, ya te decían que estabas despeinado, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, ahí fue en donde comencé a vivir como este tipo de racismo, discriminación, no solamente por no poder
traer el cabello como quisiera en ese momento, ¿no? Obviamente porque tenía esa idea de que pues mi cabello estaba desarreglado, no estaba bien y todo eso, y que pues mi color de piel era importante, ¿no? Porque eso también definía si eras bonita o si no lo eras, ¿no? O tus facciones también físicas, era si eres bonita o si entras en este grupito de personas bonitas o no entras, ¿no? Yo creo que ahí podría decir que fue que yo me daba cuenta que era distinta, ¿no? O sea, que no podía entrar en este ideal, ¿no? Claro. Sí, definitivamente estamos dentro de un margen social que nos impone ciertos estándares de belleza y uno se dice como, bueno, no sé si en algún momento te llegó a tocar a ti, Julio, que en la secundaria también a los hombres era, si no tienes cierto corte, te vas a que te rapen, ¿no? Bueno, esta parte que mencionas de los estándares de belleza que se nos van inculcando desde la secundaria, o sea, súper chavitos, ¿no? Y tengo una pregunta porque es algo que a mí me ha sucedido, que también hemos tenido en discusiones en el aula, y es si en algún momento dentro de estas dinámicas que traemos tan interiorizadas, tú también has llegado a cometer racismo dentro de tu vida cotidiana. Claro, o sea, creo que todos y todas en algún momento lo hemos cometido, hemos quizás ni decirlo, ¿no? Con esta idea de que yo recuerdo mucho, ¿no? Que se me inculcaba esto de mejorar la raza, ¿no? O de esta idea que no me la tuvo que decir un familiar, sino que obviamente sí lo dijeron, ¿no? O sea, los hermanos de mi papá le decían, ay, mira, pues tu esposa es negrita, pero está bonita, ¿no? O ay, es que debes de mejorar la raza, o que a mí siempre decían mis tías, decían, no, pues búscate un hombre güero de ojos azules y para que mejore la raza, ¿no? Entonces, esta idea obviamente se fue inculcando, obviamente ver todo esto en los medios de comunicación, ver quiénes son los guapos y quiénes son los feos, ¿no? Entonces, obviamente en mi juventud, en mi niñez, las personas guapas para mí eran las personas con ojos azules, siendo blancos, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que en mi adolescencia podía decir es que ese hombre es guapo, ¿no? Pero si es güero. Claro. O sea, tenía que ser güero para que yo lo considerara guapo, ¿no? Y eso, o que cuando tú misma te cruzas de calle porque sientes que ahí viene alguien que te pudiera asaltar o te puede hacer algo solamente por su físico, ¿no? Yo no lo tendría, yo no le decía nada, ¿no? O no le decía, ay, no, hazte para allá, porque obviamente, ¿no? Pero pues obviamente cruzarte de la calle solamente por ver su físico es algo racista, es algo discriminatorio, ¿no? Y creo que todos y todas lo hemos hecho en algún punto, ¿no? Y por eso digo, o sea, decirte racista debería de ser entendido como una característica, una etapa o un comentario que estás haciendo, ¿no? No debería de ser una ofensa, debería de ser una forma de invitar a cuestionar a la persona del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, justo lo que decía del libro que se llama Cómo ser antirracista, mencionan eso, ¿no? Que no es ni siquiera, no es una ofensa, no es un insulto, sino solamente es un adjetivo. Entonces, decirte racista es eso, ¿no? Y es llevarte a cuestionarte y a decir qué es lo que tú estás haciendo, porque todos y todas lo hemos hecho en algún momento de la vida. Sí, precisamente eso es muy importante, ¿no? Porque luego la gente que lo recibe como un insulto no puede permitirse después un proceso de reflexión un poco más amplio, y eso genera que estas dinámicas del sistema racista, entendido como un sistema como represor y de construcciones socioculturales que mantienen pues un statu quo pues reservado para la gente con ciertas características físicas que ya pues mencionaste muy bien tú hace rato, pues hace que este proceso de reflexión no pueda ser activamente pues constante, ¿no? Entonces por eso hay autores que incluso mencionan que no es suficiente con no ser racista, ¿no? Incluso hay que ser activamente antirracista. Así es. Y pues después de la pregunta de Ana, sí quisiera preguntarte si en algún momento o hay alguna experiencia en la que tú hayas sido víctima de discriminación que quisieras relatar. Ok, sí, o sea, justo creo que ahora que estoy más como
puedo decir como figura pública, ¿no? Puedo contar cuando fui activista, que también fue una época en la cual pues te vas dando cuenta que algunas actitudes son racistas, ¿no? Y que yo no me daba cuenta, ¿no? Un día iba con una amiga de la universidad, iba a su consultorio y yo me bajé de su carro y pues mi amiga iba manejando y la persona que estaba guardando los carros le dice, ¿no? Viene con su secretaria, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaría que yo era su secretaria, ¿no? Y por qué esto no pasa cuando lleva a sus amigas, que obviamente quizás vestían de otra forma, quizás tenían un físico distinto, ¿no? Y pues obviamente mi amiga le dijo, no, o sea, es mi amiga, ¿no? No es mi secretaria. Entonces, ese tipo de cosas que yo en ese momento me saqué de onda y que ahora que recuerdo, digo, esa es una forma de un acto racista, ¿no? Un acto discriminatorio que al ver quizás tu fenotipo, no pueden pensar que estás o que haces otro tipo de cosas, ¿no? No pensando en que ser secretaria sea malo o algo por el estilo, pero ¿por qué no pudo pensar que era su amiga o que era una compañera igual que ella que estudiaba psicología, ¿no? Ese tipo de cosas, y que ahora en redes sociales, nuevamente, ¿no? Es un ataque. Siempre que yo trato de puntualizar actos racistas, me dicen que soy una persona acomplejada, con baja autoestima, que yo por qué me quejo si soy senadora, ¿no? Si una persona como yo llegó a ser senadora, ¿en dónde va a estar el racismo, la discriminación, ¿no? Entonces se basan en todo eso de mis vivencias, o que seguramente yo estuve en mi situación socioeconómica ha sido alta, ¿no? Y no conocen nada de mi historia, pero pues quieren tomar ese tipo de cosas para justificar sus actos, ¿no? Eso que mencionas que al decirles o exhibirlos como racistas en ese momento, se bloquean tanto que comienzan a atacar mucho más, ¿no? Y es porque se ha visto como un insulto, se ha visto como algo lo peor que puedes hacer, y sí, es muy malo y el racismo puede llegar a matar, pero por eso es que debes de cuestionarte este tipo de actos, ¿no? Hasta cualquier chiste, ¿no? El problema no es hacer un chiste racista, el problema es que el racismo es el que puede llegar a matarte, a matar, a que te suicides, a todo este tipo de cosas que ellos lo ven así como que, como con un mensaje o con un comentario en Twitter te puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, definitivamente hace falta mucho como concientizar sobre los efectos que puede tener, porque más allá de un chiste que algunos llaman como humor negro, podría terminar afectando no solo la autoestima, sino tener consecuencias a largo plazo. En ese sentido, y por ejemplo mencionabas tu activismo en redes, ¿qué es lo que te hizo tratar de decir, bueno, está este problema social, lo he vivido, voy a intervenir, o sea, vamos a concientizar, vamos a hacer que la gente sepa de qué se trata? Pues justamente lo que menciona Julio acerca de que pues no solamente basta con no ser racista, debes de ser antirracista, ¿no? Es un problema que creo que nos incumbe a todas las personas y que debemos de involucrarnos. Justo ayer comentaba una compañera que entonces al hablar de racismo solamente las personas racializadas, las personas negras, podemos hablar del tema. Y yo digo, no, todos tendríamos y todas tendríamos que hablar del tema, porque es un problema social, un problema que afecta a todas las personas y que no puedes solamente centrarte en las personas que están siendo afectadas y que ellas sean las que estén diciendo o hablando en público acerca del problema y combatiéndolo, ¿no? Entonces yo cuando me identifiqué como mujer afromexicana, que ya estaba en otras asociaciones, en otra asociación civil sobre migración, yo me sentí, y siempre lo digo, que cuando me identifiqué, sentí esa responsabilidad de buscar que más personas se identifiquen como tal o tengan quizás otra forma de identificarse, pero que conozcan su historia, ¿no? Creo que es algo fundamental que alguien tenga mucho más información acerca de quién es, y eso ayuda bastante tanto en tu vida cotidiana, en tu vida académica, en tu vida profesional, para que eso suceda, ¿no? Sí, justo son procesos muy relevantes y me llama la atención precisamente que
pues así haya sido tu transición, porque yo tengo entendido que eres una mujer de ciencia, ¿no? Tu carrera académica pues ha sido científica. Y pues el hecho de que todo esto haya provocado una transición profesional en tu vida, pues sí me parece algo pues bastante relevante y qué bueno que nos lo cuentas y te lo agradezco mucho. Pues en ese mismo hilo, pues como cambio un poco de profesionalización, ¿hubo algún personaje en la historia mexicana que te haya inspirado un poco al activismo político, al desarrollo en el gobierno? En el desarrollo en el gobierno, en el activismo político. Creo que los líderes y lideresas afromexicanas del movimiento, los que iniciaron, ¿no? Sergio Peñalosa, Rosy Castro, muchas, Yolis Camacho, Dona Jiménez, hay muchas y muchos que en este momento siguen quizás invisibilizados, ¿no? Pero cuando te metes a conocer un poco más del movimiento afro, sabes que son los que iniciaron, sabes que son los que se comenzaron a organizar, y creo que eso ha sido fundamental para nuestro reconocimiento constitucional, para el reconocimiento y visibilización de nuestros aportes, y también desde la academia. Yo creo que le debo mucho, puedo decir, a la construcción de mi identidad, a la academia, a lo que se ha investigado, a lo que se sabe acerca de nuestra historia, y sí, o sea, son personas fundamentales en mi vida, ¿no? En mi vida, como tanto en el Senado como también de mi vida como activista. Saber que lo que ellos hacían, ¿no? Saber que no había ni recursos, no había ni apoyo del gobierno, no había absolutamente nada, y ellos han luchado contracorriente desde el inicio, y que ahorita podemos ver muchos resultados, ¿no? Bueno, ya que mencionabas que se organizaron, que pues este apoyo se da también entre varios y no solamente como un ícono que tú identificas, quisiera saber cómo es la composición de tu círculo social y laboral, incluso dentro de tu formación profesional, cómo tú describirías este apoyo o esta quizá falta de apoyo que quizá no sé si tienes en estos tres ámbitos. Bueno, pues en lo personal creo que siempre ha sido fundamental el apoyo de mi familia, de mi hermana principalmente, porque ha estado en el activismo también ella, ¿no? Ella desde que yo comencé, ella también ha estado en los mismos eventos, ha estado en las asociaciones, o sea, me ha acompañado totalmente. Y también el apoyo de mis papás, que siempre han sido fundamentales, y de toda mi familia, que mucha de ella vive en Guerrero, que es afromexicana, y que varias de esas personas están dentro del activismo, ¿no? Entonces creo que ha sido fundamental eso, ese apoyo. En tanto de la academia, creo que si yo no hubiera tenido el apoyo de mi tutor de doctorado, en que él me decía, pues es muy importante tu pregunta de tesis, tu trabajo, pero también es muy importante lo que haces desde el activismo, ¿no? Entonces, él nunca bloqueó como esa parte de que si vas a estar en un laboratorio, tú ya no puedes hacer nada más, ¿no? Y creo que eso se ve mucho en la academia, en la ciencia básica, que tú te debes de centrar en un tema y ya no puedes ver todo lo demás, ¿no? Y eso no pasó en mi laboratorio. Mi jefe siempre ha sido muy cercano, y siempre ha valorado mucho el trabajo que he hecho en el activismo, y pues en la política y también en el activismo, pues como digo, varios activistas y asociaciones civiles que he tenido de cerca. Yo creo que si hubiera llegado al Senado en ceros, hubiera sido terrible y hubiera sido muy, muy cansado luchar contra la corriente, aprender desde cero, no saber absolutamente nada, ¿no? Pero pues tenía ahí a tanto activistas, asociaciones civiles y a la academia, que me ha respaldado desde antes del Senado, y en el Senado he tenido mucho de su apoyo, y también personas, compañeros senadores y senadoras que han sido sensibilizados en el tema, puedo decirlo, ¿no? Susana Harp, que subió el reconocimiento constitucional y que se aprobó en 2019, y varios otros que ya conocen del tema, que se acercan, que preguntan, y que de verdad sí lo hablan de una forma sensible, ¿no?
Obviamente hace falta muchísimo más en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero ya se habla del tema, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental para que esto avance. Sí, precisamente ese tipo de reformas y avances que mencionas y que ha hecho un poco más visible este activismo en los últimos años hace que, por ejemplo, las generaciones mía y de Ana estemos un poco más al tanto del tema y podamos conocer un poquito más. Y bueno, pues rompiendo este como ciclo temporal como político en el que ahorita ya estamos hablando de esto, ¿podrías decirnos si desde tu perspectiva, tanto desde el laboratorio como ya en el Senado, la política mexicana es racista? ¿Todavía lo es, a pesar de que ya hay este tipo de pláticas? ¿Siempre lo ha sido? ¿Cómo se conceptualiza dentro del racismo la política mexicana? Claro, justo para ser antirracista, el racismo sistémico está dentro, es estructural, ¿no? Ya su palabra dentro del sistema es algo que si no se nombra, o sea, cuando no son nombradas, cuando son invisibilizadas, recordemos que aquí en México la forma de racismo que hemos vivido es la invisibilización, el no saber acerca de nuestra historia, el que nadie sepa que hay afromexicanos, que hay personas negras en México. Creo que eso ha sido fundamental y ha sido lo central en el racismo mexicano, ¿no? Y lo que ha sucedido es que las leyes, la política, las políticas públicas apenas están tratando de que haya políticas públicas para estos sectores y pues si no se habla de nosotros y no solamente de las personas negras, sino también de los pueblos indígenas, pues está siendo racista, ¿no? Y por eso como resultado, pues claro, muchas de nuestras leyes y mucho de la historia en la política mexicana ha sido racista, porque no se ha nombrado, porque no se ha visibilizado, porque se considera que solamente son chistes y que no va a afectar o la vida de un colectivo o de un grupo de personas, ¿no? Entonces eso ha sido racista y creo que cómo se ha ido desenvolviendo, yo puedo decir que en los últimos años, al visibilizarse, al que haya el reconocimiento constitucional, al que se busque que haya programas sociales y que también estemos nombrados en las constituciones locales, como hace poco en el Estado de México que se aprobó, creo que vamos por buen camino, es lento, creo que México todavía tiene mucho en deuda porque se han firmado muchísimos tratados internacionales que todavía hace falta seguir impulsando, como el decenio para las personas afrodescendientes, que está por terminar en 2024, comenzó en el 2015, y creo que es importante nombrarlo porque vamos a tener una deuda enorme si no trabajamos a marchas forzadas, si no buscamos que haya, pues ahorita ya hay acciones afirmativas para personas afros, al menos en el tema electoral, ¿no? Que también hace falta en universidades como esta, ¿no? Que haya acciones afirmativas, que haya este tipo de cuotas que lleven a que la población estudiantil sea más diversa, pero que también todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a los derechos como es el de la educación, es el de la salud, y que con decir acciones afirmativas yo no busco que se nos den más derechos. O sea, lo que buscamos es que haya un piso parejo, que haya reparaciones, que haya que se hable de nosotros con nosotros y que se termine de una vez el racismo y la discriminación que vivimos aquí en México y en todo el mundo, ¿no? Definitivamente. Hablando, y bueno, ya mencionaste tú algunas de las iniciativas y avances que ha habido en materia también legal, quisiera ya como para cerrar un poco este momento, preguntarte, digo porque me metí a ver un poquito de tus iniciativas y algunas de las actividades que has hecho. Esto ya es un poco viejo, pero pues es lo que encontré, ¿no? Sí. Y por ejemplo me salía el proyecto por el que se reforma la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el reforma del artículo 87 de ley de migración, algunas de las reformas, algunas comisiones en las que has estado como asuntos indígenas, ciencia y tecnología, cultura. No sé si pudieras hablarnos un poco de estos trabajos o quizá el que para ti ha sido más representativo precisamente en materia del antirracismo.
Sí, fíjate que uno de las deudas que se tiene y exigencias desde el movimiento afromexicano es que haya una institución, un instituto dirigido a nosotros, ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue la armonización. Ya está el artículo, la adición en el artículo 2, en donde se nos nombra, se nos equipara a los pueblos indígenas, pero hacía falta a la armonización de muchas otras leyes, ¿no? Como es la del Instituto de Pueblos Indígenas, que sí, ese instituto tiene como responsabilidad el que se nos atienda como población afromexicana. Sin embargo, en sus direcciones, hasta en el nombre, no estamos todavía, ¿no? Y la reforma de la que mencionas es eso. Lo que buscábamos es reformar toda la ley del Instituto de Pueblos Indígenas, en donde se nos nombren las direcciones, en cuántas personas van a representar en los cargos directivos, que no solamente, esta es otra de las cosas, ¿no? Que se menciona como pueblo afromexicano, y en el inciso C del artículo 2 son pueblos afromexicanos, porque son varios los que hay aquí en México, ¿no? Entonces no podemos decir que se representa con una persona a toda la población, ¿no? Eso. Y otro, pues todas las reformas que mencionas, es un paquete de 49 reformas que ya se aprobaron en el Senado hace muy poquito tiempo, y que pasaron a Cámara de Diputados, y esperemos que ya se pase por comisiones y ya llegue a estar en el diario oficial, porque solamente así se haría ya los cambios, ¿no? Pero al menos ya pasó por el Senado, con que esperemos, hay que presionar a que llegue a comisiones, bueno, a que se aprueben comisiones, y de ahí se suba al pleno en la Cámara de Diputados y pueda ser una realidad. Y bueno, otra iniciativa es la que presentamos para que el Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Afromexicanas, el 10 de agosto, porque fue cuando entró en vigor el reconocimiento constitucional, y que puedo decir que esa fecha no fue que yo la pusiera o que yo dijera esta fecha, ¿no? Y ya, sino que fue un diálogo entre activistas, entre asociaciones, entre la academia, de que cuál era la fecha más apropiada para que fuera el Día Nacional para nosotras y nosotros. Entonces, esas podría resaltar. Muchas gracias. No, Celeste, muchísimas gracias por contarnos sus experiencias, por ayudarnos a compartir un poco este tema y todo lo que implica, no solo para la sociedad mexicana, sino particularmente también para las personas que forman parte de los pueblos afromexicanos y que han sufrido este tipo de violencias. Entonces, de parte mía y del colectivo, te agradecemos mucho, y pues así concluye nuestro primer episodio. Espero que podamos seguir contando contigo para espacios Claro que sí, posteriores. cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Celeste, de verdad. Y gracias por la invitación. No, de nada, de verdad. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien.